Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafaela Pastor Martínez y esta tarde estoy aquí porque el Ayuntamiento de Fuenlabrada me ha llamado para que modere a Alicia Millares y para que esté en esta jornada, en esta séptima jornada feminista en esta escuela de Clara Campoamor de Fuenlabrada. Quiero darles las gracias a Vicky, a Raquel, a Silvia Boabet y a todas las mujeres que habéis hecho posible estos encuentros de mujeres feministas, porque como sabéis todas, hay muy poquitos en España y me temo que si no pasamos todas a la acción nos van a quedar menos. Así que bienvenidas y gracias Ayuntamiento de Fuenlabrada por invitarme a esta mesa. Yo vengo a presentar, como os decía, Alicia. Alicia Millares es filósofa y escritora feminista, destacada por sus trabajos sobre igualdad y política, educación y derechos de ciudadanía. Es doctora en filosofía por la Universidad de Oviedo y en la actualidad es profesora del Instituto Humanejos de Parla, en Madrid. Sus líneas de investigación son los aspectos sociales, políticos y morales del siglo XIX y su repercusión en la historia del feminismo, el feminismo como filosofía política y la democracia actual y su perfeccionamiento. Alicia, como integrante del proyecto El Camino hacia la Paridad, realizó varios trabajos respecto a la representación política de las mujeres en las instituciones, las repercusiones de la aplicación de las cuotas en los partidos políticos, que me consta a mí eso, realizando para ello una radiografía del Congreso de las diputadas y los diputados en sus primeros 7 legislaturas, la paridad como derecho, que no se ha conseguido del todo. En su trayectoria ha combinado, Alicia Millares, en su trayectoria ha combinado la teoría con el activismo político, comprometiéndose en la necesaria vinculación del feminismo con políticas públicas en igualdad. Fue jefa del Gabinete de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias entre el 93 y el 95 del siglo pasado, en el Principado de Asturias, y consejera técnica de la Unidad de Igualdad, Mujer y Ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia entre 2006 y 2008. Fue asesora del gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno 2008-2011 e integrante del Consejo Rector del Instituto Asturiano de la Mujer y secretaria de la Asociación Española de Filosofía María Zambrano. Alicia fue autora del manifiesto Porque yo decido, entregado en el Congreso de las Diputadas y los Diputados durante la manifestación del Tren de la Libertad, organizada en Madrid el 1 de febrero del 2014, en contra de los cambios de la ley de aborto en España. En febrero del 2016 fue reconocida con el premio Comadre de Oro especial por su texto El Tren de la Libertad, por la tertulia feminista Les Comadres. Además de eso, Alicia Millares, que es más joven que yo, pero yo tengo que decir, en honor a la verdad, que soy alumna de ella. Alicia es maestra de maestras y maestra de muchas mujeres en Andalucía en la década del año de los 90, cuando Carmen Olmedo abre la Escuela de Formación Feminista, una de las escuelas más relevantes de formación feminista en España. Tenemos el Instituto de Investigaciones Feministas, tenemos la Escuela Clara Campoamor, tenemos los Feminarios de Córdoba, tenemos los Feminarios de Valencia. Pero antes que esto hay que contar que hubo una escuela que se llamaba Encuentro Feminista en Baeza. Y ahí Alicia Millares consiguió que mujeres que veníamos de la clase obrera, que casi no sabíamos leer y escribir, primero desechásemos la idea de que las feministas todas eran burguesas y clasistas, como nos dijeron los compañeros de izquierda en la Revolución Francesa, por ejemplo. Y como le dijeron a muchas de nuestras compañeras obreras para que no se juntaran con las sufragistas. Bien, pues os puedo asegurar que Alicia rompió esa demonización y las obreras, muchas obreras en Andalucía, nos hemos reconocido en el feminismo de Alicia Millares. Alicia, yo la quiero muchísimo, además de todo esto, porque para mí es una mujer muy brillante.
tiene una cabeza privilegiada, ha dado una teoría magnífica, y cuando digo magnífica es desde el pensamiento, desde el provocar el pensamiento, desde provocar el cuestionamiento y desde arbitrar medidas intelectualmente para que nos enfrentemos al patriarcado. Yo soy una amante de la teoría del feminismo, que sabéis que es una teoría política, y me he traído, la mochila me pesa mucho siempre, pero yo siempre tengo pues, fuerzas para otros 500 gramos más. Hay un libro que se llama Democracia feminista. Estos días lo he estado releyendo porque como quiero a Alicia y como abrazo su teoría, pues la he estado releyendo porque me parecía que no era prudente por mi parte sentarme en esta mesa a su derecha, que me ha puesto ella a la derecha o no ha puesto a mí a la derecha de ella, y no recordar el pensamiento de Alicia y las propuestas de Alicia. Otra de las cosas que tiene extraordinarias, si estáis aquí, líderes de organizaciones de mujeres, alcaldesas o concejalas, pedirle a Alicia Millares los manifiestos con los que queráis vosotras presentaros ante la sociedad para reivindicar los derechos de las mujeres. Y, compañera, con esa brava me quedo aquí y le damos la palabra a Alicia, que ella va a estar hablando como unos 40 minutos, más o menos, para luego que pasemos al debate. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rafaela. La verdad es que me encanta que estemos las dos en esta mesa. Son muchos años de recorrido conjunto por el feminismo. Tengo que decir que a mí me gusta ver las caras, pero es que estamos aquí, es un tercer grado que me gustaría, si se pudiera rebajar un pelín, porque es que... ya bueno, es que... Pero es que hay un foco que igual se puede apagar, ¿no? Me gusta ver... Es que el foco este es brutal y me gusta ver interactuar con las caras, porque las caras dicen mucho, tanto las que yo pongo, que gesticulo bastante, como las que ponéis y, bueno, nos van dando indicaciones y pautas. Bueno, tengo que hablar de la mercantilización del cuerpo de las mujeres y voy a hacer una serie de preámbulos que me parecen necesarios, aparte de, sobre la mercantilización y el cuerpo de las mujeres. Hemos presentado exactamente hace 2 días una agenda feminista contra la práctica del alquiler de vientres y la prostitución. Y me voy a centrar un poco también en por qué solamente sobre esas 2 cuestiones, no una gran reivindicación de medidas en una serie de esferas de realización de las mujeres, sino por qué precisamente solamente esas 2 cuestiones y la trascendencia y la importancia que tienen esas 2 cuestiones, aunque para una inmensa mayoría de personas crean que realmente es un tema que no afecta a la inmensa mayoría de las mujeres. Voy a explicar por qué sí y por qué es prioritario. Y para explicar por qué es prioritario una agenda tan concreta, con actuaciones concretas que reclamamos a los partidos políticos que incluyen en sus programas electorales, aquellos partidos políticos que se reclaman feministas. Hoy todo el mundo se reclama feminista, es maravilloso, pero luego a la hora de la verdad apenas vemos actuaciones concretas que vayan y caminen en ese sentido. Vemos declaraciones, pero no actuaciones. Pero voy a hacer un previo de explicar por qué 2 actuaciones concretas que parece que no tienen gran relevancia para la inmensa mayoría de las mujeres, sí lo es. Y voy a empezar con si alguien traza la historia del feminismo, se dará cuenta de que la historia del feminismo a lo largo de su historia ha tenido agenda muy concreta, siempre en cada momento histórico. Si alguien habla de la historia feminista en el siglo XIX, todo el mundo reconocerá que esa agenda feminista del siglo XIX
se nuclea, se articula en torno a lo que ha pasado a la trascendencia y a la épica, que es la petición del derecho al voto. Y alguien podría decir, bueno, pero realmente se sentían la mayor parte de las mujeres del siglo XIX involucradas en esa agenda tan concreta de petición de voto, cuando además las condiciones de vida de las mujeres y de los varones en el siglo XIX era de una desigualdad brutal, es decir, en condiciones misérrimas. Estoy dando a Marx ahora, me toca en el programa dar a Marx, con lo cual a ver si no me voy a la clase de Historia de la Filosofía, porque acabo de venir de dar a Marx. Pero lo cierto es que alguien puede siempre decir, ya, pero es que la agenda del feminismo no se siente involucrada la mayor parte de las personas y, por supuesto, no se siente involucrada una mayor parte de las mujeres que están, digamos, en una lucha vital y supervivencial. Y es cierto, la agenda feminista siempre es una vanguardia. Ahora bien, si bien no todas las mujeres podían sentirse involucradas por esa petición de voto, ahora sabemos que conseguir ese voto, lo que hacía realmente esa agenda centrada en el voto, lo que iba a hacer era deshacer uno de los grandes nudos gordianos del sistema patriarcal, que era ¿cuál? La exclusión de las mujeres del ámbito de lo público. En el momento en que las mujeres quedaban reconocidas por el voto y podían ejercer el voto, las mujeres salimos de la esfera privada y entramos en el terreno de lo público. Y sinceramente alguien cree que ese cambio de lugar de las mujeres, de la esfera privada a lo público, no tuvo trascendencia para todas las mujeres, incluso para aquellas que no entendían esa petición de voto. No. Es decir, la agenda feminista, no necesitamos, además a mí hay siempre una cosa que me encanta, no necesitamos que estén todas las mujeres detrás de esa agenda. Lo que sí sabemos es que si esa agenda se logra, todas las mujeres saldrán beneficiadas. Lo que sí sabemos del siglo XIX es que la visibilización de las mujeres en el espacio de lo público trajo consigo inmediatamente, porque no se podía sostener que las mujeres no accedieran a la educación, que no pudieran llevar a término aquello en lo que se habían formado, sus trabajos. Sabemos que la petición de voto trajo consigo que las mujeres pudieran acceder a mejoras en las condiciones laborales. Todo ese sinfín de la agenda que muchas personas pueden creer que no aparece en primera instancia. Por lo tanto, lograr el voto es deshacer un nudo gordiano brutal en aquel momento de la cultura patriarcal, que es la visibilización de las mujeres. Si una piensa en la agenda, por ejemplo, del siglo XX, es una agenda que se centra en los últimos años en la paridad política. Y de nuevo lo mismo. Podríamos decir, bueno, pero es que esa agenda tan puntual realmente no afectaba a la mayor parte de las mujeres, no se veían involucradas la mayor parte de las mujeres en esa agenda de la paridad política, sino que afectaban a grupos minoritarios de mujeres. Y de nuevo nos estaremos engañando, porque la petición de paridad política deshace un nudo gordiano de la cultura patriarcal. ¿Cuál es ese nudo gordiano que deshace la petición de paridad política? La invisibilización de las mujeres. Y gracias a que se llevó en una agenda la paridad política, pudimos extender a otras esferas de realización de las mujeres todo lo que tiene que ver con la transversalidad. Por lo tanto, ese tipo de críticas que dicen, pero es que las mujeres de la calle no se sienten concernidas ni por los vientres de alquiler, por ejemplo, ni por la prostitución. Sus problemas son otros. Y de nuevo se estarán engañando, porque el conseguir que realmente en este país
no se regule de manera favorable la práctica del alquiler de vientres, o vayamos a un sistema de abolición de la prostitución, disolverá otro de los grandes nudos gordianos de la cultura patriarcal, que es ¿cuál? La creencia patriarcal de que te puedes apropiar del cuerpo de las mujeres. Y si tú disuelves eso, mejoras las condiciones de las mujeres en cualquier otra esfera de realización. Porque si tú acabas con la idea cultural de que te puedes apropiar del cuerpo de las mujeres, inmediatamente no podrás pagar sueldos de miserias a aquellas mujeres que, por ejemplo, se dedican al cuidado. Y no podrás pagar sueldos de miseria o en situación de explotación a aquellas mujeres que están, por ejemplo, en los entornos, por poner un ejemplo que todo el mundo saca en estos días, el problema de las Kellys. Es decir, disolver la idea de que te puedes apropiar del cuerpo de las mujeres tiene una trascendencia que va más allá de la petición puntual de abolir la prostitución o ir contra la práctica del alquiler de vientres. Y de eso es de lo que voy a hablar, precisamente. A ver, el 8 de marzo, ¿qué fue? ¿Qué fueron los 8 de marzo? Fueron un grito de rebelión. ¿Un grito de rebelión de qué? De las mujeres, de la inmensa mayoría de las mujeres. ¿Contra qué? Contra unas leyes que no acompañan el gran paso que hemos dado las mujeres. Es decir, tenemos leyes que están por detrás de nuestras peticiones. En el día previo al 8 de marzo yo escribí un breve artículo que se titulaba, ya no me acuerdo cómo se titulaba, Dios mío, en el país, madre mía, qué desastre, qué cosa. Un terremoto que sacude conciencias. Y decía, es decir, era muy breve, por lo tanto no podía perder mucho tiempo. Decía que, que por primera vez en el momento actual, si algo toma significado en los movimientos masivos de las mujeres en los 8 de marzo, es la palabra empoderamiento. Por primera vez se entiende la palabra empoderamiento. Y la palabra empoderamiento es una palabra que única y exclusivamente reclama independencia y autonomía de las mujeres. Y, por supuesto, independencia y autonomía de las mujeres y que las leyes de los países acompañen ese grito de independencia y autonomía de las mujeres. ¿Y cuál es, en qué se centra? Que no es tema menor. Ese grito de independencia y autonomía de las mujeres. ¿Por qué en el momento actual toma tal carta de naturaleza y trascendencia la violencia? Porque cualquier tipo de violencia sobre las mujeres, va a representar un retroceso en ese avance. Por eso la agenda de la cuarta ola, que sí que la hay, que ya me he enterado yo, que por ahí algunos han dicho que no la hay. Sí hay cuarta ola. Sí hay cuarta ola. Es decir, es que es masivamente visible. Es masivamente visible. Y centrada en una agenda que no descarta lo anterior. Queda mucho por hacer de la anterior agenda. Queda por hacer todo lo que tiene que ver la extensión de la paridad a otras esferas de realización de las personas. Queda por hacer todo lo que tiene que ver con la paridad y la extensión al mundo del saber, al mundo de la economía, al mundo de la cultura y más, al mundo de la religión, que alguien querrá ser papisa, ¿no? Es decir, queda mucho por hacer respecto del tema paridad. Pero ¿por qué? ¿Por qué el grito de rebelión? ¿Por qué el grito de hartazgo se centra en la violencia? Porque realmente de la agenda de la violencia hemos hecho muy poco.
hemos hecho muy poco. Es decir, hemos hecho tan poco que hemos dejado de lado, sin abordar, porque no tocaba, no era el momento, la abolición de la prostitución, que mira que nos lleva rondando desde que el feminismo es feminismo, pero siempre había que aparcarlo. A mí, los discursos del aparcar los temas me recuerdan a los discursos del socialismo del siglo XIX y del XX, cuando los varones les decían a sus iguales mujeres: dejarlo de momento, no es el tema, primero ganemos la revolución y luego esto. No digo más, ya lo he dicho todo. Es decir, algunas personas, aun siendo mujeres, tienen comportamientos y tienen muy introyectada la cultura patriarcal, hasta el punto de decirles a otras mujeres que eso no toca. Que eso no toca. Pues sí que toca. Sí que toca abordar de una manera ya, sin dilación, todo lo que tiene que ver con la violencia, y la violencia es apropiación del cuerpo de las mujeres. Eso es violencia, y por lo tanto violencia es la explotación sexual y reproductiva. Yo el año pasado dije en esta misma sala que violencia también es la brecha, el sostenimiento de la brecha salarial. Es una violencia explícita contra las mujeres. ¿Por qué? Porque no se reconoce el talento y el mérito. Es decir, violencia no es aquí te pego una torta, no. Es decir, hay un tipo de violencia que está introyectada en nuestra cultura, y eso es violencia. No retribuir a las mujeres de manera igual a los varones es violencia. Por lo tanto, violencia no es solo acoso, no es solo violación, no es solo violencia física. Y sobre todo, de los dos grandes parámetros de violencia, tenemos necesariamente que abordar lo que nunca se ha abordado de una manera clara y contundente, que es la violencia a través de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, que es apropiación del cuerpo de las mujeres. Por eso es importante, y por eso así lo hemos hecho desde la organización, desde 3 organizaciones: No Somos Vasijas, la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres y Stop Vientres, una agenda específica sobre los vientres de alquiler y la prostitución, porque si logramos erradicar eso, habremos acabado con uno de los grandes nudos gordianos de la cultura patriarcal, que es no solamente la violencia explícita, sino la violencia simbólica contra las mujeres, porque esa es la agenda. La agenda de la cuarta ola es ir contra la violencia simbólica de las mujeres, que se manifiesta de manera absolutamente explícita en la explotación sexual y reproductiva. Y nadie me puede decir que no se puede abordar esa agenda porque me invoque otras explotaciones. Yo sé que las mujeres están explotadas en el mundo laboral. Sé que las Kellys están explotadas, pero nadie me puede poner la agenda de las Kellys encima de la mesa para pararme mi lucha contra la explotación sexual y reproductiva. Más aún, sé que si logro eliminar la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, la situación de las Kellys, de todas las mujeres que se dedican al cuidado, mejorará, porque esa es la consecuencia de erradicar la prostitución y la práctica del alquiler de vientres, que mejoran todas las otras esferas de realización de las mujeres. Por lo tanto, ¿cómo voy de tiempo? Muy bien. Por lo tanto, Muy bien. es el tema central, y ese tema central es cuarta ola, y es un grito de hartazgo. Y es un grito de hartazgo y de no aceptación de las mujeres, no solamente contra la violencia explícita, sino contra la violencia cultural. Y violencia cultural es que una mujer joven, que a día de hoy
desde hace 30 años, por cierto, llevamos siendo las mujeres el 60%. Es que hace 30 años que las mujeres de este país tienen mayor formación que los varones. No es de ahora, es de hace 30 años. Y sin embargo, esa mayor formación de las mujeres no tiene correlato ni en el ámbito laboral, ni en el ámbito del saber, ni en el ámbito de la cultura. Y ese no correlato de la formación con lo que las mujeres esperan es violencia. Es violencia. Y es hartazgo. Y ese hartazgo es cuarta ola. Las mujeres jóvenes están muy cansadas de acumular en sus bolsillos máster, cursos y luego encontrarse cuando salen al mundo laboral el sesgo favorable a los varones que no tienen esa misma formación. Eso es violencia. Y violencia es que alguien desde un partido político se atreva todavía a decir a día de hoy que las cuotas son una cantamañanada, porque lo que importa es el mérito. ¿Mérito? Si las mujeres llevamos con mayor formación de salida desde hace 30 años, que es que el 60% de las personas que obtienen una licenciatura universitaria en este país son mujeres. ¿Cómo se puede atrever alguien a decir que las personas tienen que llegar por su mérito? ¿Cómo se puede invocar eso cuando luego vemos que parece que no tenemos ninguno, porque está lleno de varones? ¿Sabéis a lo que me refiero? Por lo tanto, el 8M ha sido un grito también de denuncia contra la impostura. De denuncia, sí, contra la impostura. ¿Para qué voy a decir otra palabra? Contra la impostura de las declaraciones formales. Es decir, el 8M ha dicho claramente las declaraciones formales, el tiempo de las declaraciones formales de los partidos políticos ha concluido. Yo no quiero ya bellas palabras, ni buenas palabras. Quiero que si alguien se reclama, sobre todo de la órbita de los partidos políticos de izquierda, como feminista, eso aparezca claramente con una serie de actuaciones concretas para conseguir la abolición de la prostitución. Me tienen ustedes que reformar X leyes, me tienen que evitar el tratamiento publicitario para conseguir que la práctica del alquiler de vientres no sea una realidad en este país. Tendrán que anularme X instrucción, tendrán que conseguir. Eso es lo que hoy reclamamos a los partidos políticos. Vale ya de declaraciones formales. Ese tiempo ha concluido. Por lo tanto, lo esperable, lo deseable, sería que los partidos políticos que se reclaman muy de izquierdas, al menos en lo que atañe a la agenda feminista contra la práctica del alquiler de vientres y prostitución, recojan algunas de estas medidas. Por cierto, esperamos de la sala que ese documento se puede ver tanto en la página de No Somos Vasijas como en la página de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, y esperamos que sea suscrito a título individual, que se puede, y a título colectivo. Y por otra parte, esperamos también que del plenario de mañana no salga una declaración contra la práctica del alquiler de vientres. Insisto, el tiempo de las declaraciones ha concluido. Esperamos que del plenario de mañana salga la recogida de 2 o 3 actuaciones. No hace falta que se suscriban todas, de 2 o 3 actuaciones que digan, de aquí salga una exigencia a los partidos políticos para que realmente se vaya en contra de la práctica del alquiler de vientres y a favor de la abolición de la prostitución, porque eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos. Bien,
Y acabo con esto. Aunque me gustaría... ¿Se ha puesto ahí lo de la agenda? Vale, es que no lo veo. Hay una página que quizá después se pueda poner para facilitar el enlace. Bien, por último, abordar la agenda del alquiler, esta agenda en contra del alquiler de vientres y de la prostitución, no solamente mejora la vida de las mujeres en otras esferas, sino que además aceptar esta agenda es la mejor medida para ir en contra del sistema ideológico neoliberal. Es decir, que la aceptación de esta agenda no solamente es ir contra la violencia explícita y simbólica contra las mujeres, sino que aquellos partidos que aceptan esta agenda están luchando de manera explícita contra el neoliberalismo como sistema económico e ideológico. Me llama mucho la atención que haya posicionamientos de izquierda que pretendan luchar contra el neoliberalismo aceptando la abolición como un trabajo o aceptando la práctica del alquiler de vientres como un deseo subjetivo e individual. Quien acepta esta agenda está luchando de manera explícita contra el neoliberalismo. ¿Y por qué? Porque le pone un freno a la idea neoliberal por excelencia de que todo se puede comprar y vender. Que eso es lo que significa ser o estar o pronunciarse de manera favorable a la práctica del alquiler de vientres o la prostitución. En el fondo, quienes se muestran favorables a estas dos prácticas creen que todo se puede comprar y vender. Y peor aún, creen que los seres humanos podemos ser cosificados. Creen que los seres humanos podemos ser objetos de transacción mercantil. Y creen que los seres humanos podemos ser objeto de transacción contractual. Por lo tanto, aunque no fuera por un excesivo querer feminista, es decir, porque alguien no tenga muy claro si es feminista o no es feminista, yo demando a los partidos que dicen ser de izquierdas que la mejor manera de mostrarlo y que por lo tanto están luchando contra el neoliberalismo como sistema económico y ideológico, que suscriban esta agenda, porque es el mejor documento para acabar con la idea neoliberal por excelencia de que los seres humanos se pueden comprar y vender. Y lo dejo aquí porque prefiero el debate. Muy bien, muchas gracias. Ay, coño. No, tenemos tiempo, no te preocupes. Yo voy adelantada. Bien, muchas gracias, Alicia. Bueno, yo he estado encantada, extasiada con su intervención. Palabras, por favor. Compañeras, amigas, ¿no? Si no, pregunto yo. Pero yo por cortesía, en fin, cedo la palabra a la sala. ¿No? Pregunta. Bien, pues pregunto yo y ahora ya vosotras entráis si queréis. A ver, Alicia, a mí me ha llamado, y me parece que te llamé incluso, no es que me haya llamado la atención, a mí me preocupó muchísimo ver cómo en este país de repente todo el mundo era feminista. Las toallas eran feministas, las cenas feministas, las flores feministas, los partidos feministas, los fascistas feministas. Las mujeres que se ponen ahora en Andalucía mantilla, traje negro, zapatos de tacón con sus medias de cristal, que le llamaba mi abuela, son feministas. Y yo te pregunto, Alicia, ¿cómo hacemos para que desde el feminismo, que no hay nada más que uno, ¿cómo hacemos para
explicarle eso que tú también nos has explicado a nosotras ahora, pero que claro, en esas grandes manifestaciones es difícil. Y luego la interlocución que tenemos con los partidos políticos también es muy complicado, y con otros agentes sociales, porque como sabéis todas, nosotras, las feministas, las organizaciones de mujeres feministas, no estamos en la Constitución española como agentes sociales, que esa es otra violencia contra las mujeres, porque nos están quitando la categoría de ser ciudadanas de plenos derechos como son otros colectivos sociales. Entonces, a mí me preocupa porque, claro, esto es un gazpacho, que todo es feminista, que ahora ya hasta el casado dice yo soy feminista, depende de qué feminismo habléis o el otro señor. Es tal que a nuestras jóvenes y a otras mujeres que entienden que es más importante subirnos el salario a las que todavía cobramos 1.000 euros, que mañana salgamos de esta sala todas con una petición a los ayuntamientos para que hagan ordenanzas y empiecen los socialistas, los de Izquierda Unida, los de Podemos y todos los que se llaman feministas, empiecen por multar económicamente a los puteros, quitar la cosa esta, la difusión de prostitución y no dar licencias de apertura a locales donde se prostituye. ¿Cómo le explicamos esto al pueblo y a los partidos políticos que no nos digan es que entonces voy a perder las elecciones? Porque el pueblo español es el que tenemos, Alicia no es otro. Bueno, ¿cómo lo hacemos? A ver, son muchas cosas. Lo primero de todo, este feminismo de etiqueta, bueno, yo ya lo he dicho hace tiempo, es un feminismo del yo me siento. Es decir, es como yo me siento, pues tú no eres quien para rebatir cómo me siento yo. Es decir, que es lo que hace, por ejemplo, Arrimadas. Y se sacan... Yo, cada vez que oigo feminismo liberal, tengo que decir que pienso en Stuart Mill y me produce... bueno, estoy convencida de que si Stuart Mill y Harriet Taylor, pienso en los dos, si levantaran la cabeza y lo vieran, es decir, es un feminismo que no es tal, es neoliberalismo en estado puro. Vamos a ver, vivimos tiempos, y lo estamos viendo en la política. La política ha dejado de argumentar políticamente. Hace mucho tiempo ya que ha dejado, pero ahora se ve de manera muy evidente. No hay argumentación política, lo que hay son emociones. Y en la lucha de las emociones, a ver quién dice la más gorda, para llevarse el gato al agua. Es decir, estamos viviendo una democracia emocional y, por lo tanto, todo lo demás va de suave. Es decir, hay un feminismo del yo me siento. ¿Cómo podemos hacer? Hay un test maravilloso. El feminismo es una teoría política y, como toda teoría política, tiene por objetivo final transformar la realidad. Cuando tú no dejas de lado esa óptica y te preguntas, entonces te preguntas e interpelas a los que se reclaman ahora y se dicen que son feministas, los interpelas y les dices, muy bien, ¿en qué cambia y transforma la realidad el aceptar la regulación favorable de la práctica del alquiler de vientres? ¿En qué cambia y transforma la realidad el aceptar la prostitución como trabajo? ¿Realmente transforma la realidad o está alimentando la cultura patriarcal? Aquella cultura patriarcal que, insisto, cree que se puede apropiar del cuerpo de las mujeres y que hemos padecido a las mujeres a lo largo de los siglos. Hombre, decir que la prostitución regulada como trabajo o que favorecer la práctica del alquiler de vientres no alimenta la estructura patriarcal es tener mucho cinismo. Por lo tanto, para mí ese es el test. Es decir, no transformas ninguna realidad. Lo único que haces es santificar el patriarcado. Y por lo tanto, perdona, claro que sí tengo sí que tengo la autoría para decir, tú no eres feminista. Y tú no representas al feminismo, porque tu agenda va directamente en contra
de disolver la desigualdad estructural que padecen las mujeres. Pero ¿cómo es esto? ¿En serio nos vamos a creer esto que sale constantemente en las redes sociales de quién eres tú para impartir el carnet de feminista? Y dices, sí, perdona, la autoría, el saber cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es transformar la realidad, si mi objetivo es y mi agenda es luchar contra la desigualdad estructural de las que padecen las mujeres y la tuya no, perdona, tú no eres feminista. Igual que tú no eres feminista si invocas la subjetividad o invocas, se acaba de marchar Ángeles, o invocas la categoría género como una categoría identitaria y no analítica, que es lo que es, para decir que tiene que haber un derecho reconocido a la identidad de género. Y tú dices, ¿cómo? ¿Perdón? Oiga, mire, el feminismo lleva luchando desde que se convierte en un movimiento vindicativo y político en el siglo XVII, viene luchando contra la abolición de la categoría sexo-género. Y usted, por el contrario, me pide que lo reconozca como un derecho, el derecho a la identidad de género. Oiga, usted será lo que sea, pero feminista no, porque me está pidiendo que sostenga aquello que el feminismo pretende abolir desde que se inició como teoría política. No sé, ¿me estoy explicando? Es decir, es que, a ver, pero yo no tengo el problema. Yo no soy la que tengo que luchar contra la contradicción. Pero yo lo tengo claro como el feminismo es una teoría política que pretende transformar la realidad y sabe desde el siglo XVII y XVIII que para transformar la realidad tiene que abolir la categoría sexo y género. Por lo tanto, si usted me defiende que quiere que se reconozca una cosa como el derecho a la identidad de género, está yendo contra el feminismo en primera instancia. Pero peor aún, hay algunas personas dentro del movimiento queer, voy a decirlo así, que dicen, es que ya entonces dices, oye, mire, háztelo mirar, porque lo que no se puede decir es sostener teóricamente que el movimiento queer o transgénero pretende abolir la categoría género y luego pedir en los países que se regule el derecho a género. Oiga, mire, eso es una contradicción brutal. Y si usted cree que puede mantener una contradicción de este calibre, pues hágaselo mirar. Porque yo no puedo salir y decir, quiero abolir el género y luego pedirle a los políticos, oiga, háganme una ley, regulen una ley, hagan una ley en la que se reconozca el derecho a la identidad de género. ¿En qué quedamos? ¿Lo quieres abolir? ¿O lo quieres perpetuar? Pero no soy yo la que tengo ese problema. No soy yo la que vivo en un mar de contradicciones. Ya tengo bastantes, como feminista, lidiando con el mundo que... Sí, pero yo no voy a resolver las contradicciones de otros, que se lo hagan mirar. Es decir, en serio, feminismo liberal. Y oyes a la Arrimadas, que además yo la oí con mucha paciencia, el día que presentaba su agenda, y te das cuenta de algo muy duro de ver, que la ignorancia es muy atrevida, de algo muy duro de ver. Porque cuando la escuchaba y hablaba de la prostitución y hablaba de la práctica del alquiler de vientres, te dabas cuenta de que no sabía de lo que estaba hablando y que estaba llevada por la idea liberal, supuestamente. Es decir, el único argumento es yo soy liberal. No, perdona, tú no eres liberal, tú eres neoliberal, que es algo muy distinto a ser liberal. Por cierto, la tradición liberal nos ha traído a todos los seres humanos toda la gran estela del reconocimiento de los derechos individuales. O sea que, por favor, no ensucies un concepto como es el concepto liberal,
y llámate lo que verdaderamente eres, que es neoliberal. Y eso es lo que me preocupa es la impostura. En mi tierra se dice de una manera muy clara, pero no tiene traducción, que es babayos, son babayos, gente que echa la lengua a pasear, sin saber de lo que está hablando, solo porque suena muy bien. Ya, pero es que lo que está, es que no va de esto. No va de que suenen muy bien las cosas y de que quede muy bonito. Por eso lo dije a la mitad de la intervención. El tiempo de las declaraciones ha concluido. Y ha concluido para todos los partidos políticos. Y aquellos que se reclamen dentro de la órbita del feminismo tendrán que poner en agenda lo que es la agenda de la cuarta ola feminista, pese a quien le pese, que es todo lo que tiene que ver con el entramado de las violencias, y por lo tanto tendrán que poner en agenda, pese a quien le pese, actuaciones concretas en contra de la explotación sexual y de la explotación reproductiva, pese a quien le pese y pese a quien se tengan que enfrentar. Porque el problema a día de hoy, ya veo que me estoy pasando, Sí. El problema a día de hoy es que muchos partidos políticos pueden sopesar y decir, a ver, ¿qué me resulta más rentable? La agenda feminista, y voy a decir una barbaridad, pero me perdonáis, la agenda feminista o la agenda queer. Y entonces muchos partidos políticos pueden hacer las cuentas y dicen, uy, la agenda queer me resulta más rentable, porque en el fondo no tengo que remover esa desigualdad estructural. Es mucho más rentable y estéticamente queda muy mono. Porque en el fondo, si yo me cojo la agenda queer, lo que tengo que hacer son medidas contra la discriminación, que son menos y de menor costo que hacer una agenda para combatir la desigualdad estructural que padecen las mujeres. Porque las mujeres no estamos discriminadas, padecemos desigualdad estructural. Entonces, en términos cuantitativos, un partido político que se cuelga de feminista y de izquierdas puede decir, uy, me resulta más rentable abordar la discriminación contra determinados colectivos que abordar la agenda feminista, que es ir contra la desigualdad estructural. Y además me resulta más rentable porque incluso parece más moderno y progre hacerte cargo de la agenda de determinados colectivos que hacerte cargo de la agenda feminista, porque somos muy antiguas, claro, llevamos 4 siglos en esto, así de antiguas somos, ¿no? Sí, claro que sí, somos muy antiguas. Con lo cual, sinceramente, no soy nada optimista. Sinceramente, no soy nada optimista, porque me temo que lo nuestro quedará en el marco de las declaraciones formales y, eso sí, engrosando bajo la idea de igualdad a una serie de colectivos que lo que padecen es discriminación, y volveremos a un cajón desastre como el que hubo en los años 90 del siglo pasado, que todo se metía bajo el cajón desastre, veo ahí a Sole, el cajón desastre de políticas sociales. Yo no quiero volver a eso. Y por supuesto no quiero volver a una agenda, ni quiero meterme en una agenda que ponga en el mismo nivel, como si fueran lo mismo, igualdad y diversidad. Pues tengo un problema. Y no quiero un partido político que crea que feminismo es una agenda que tenga que ver con la diversidad. Pues tenemos un problema. Como veis, no me dejo nada en el tintero. Quien quiera entender, que entienda. Es decir, y aquí están comprometidos todos los partidos de izquierda. Y todos los partidos de izquierda tienen una confusión conceptual y mental de iba Dios. De iba Dios.
Si quieren, ¿alguna palabra? Chicas, Ya, bueno. no. ¿Alguna palabra no? ¿No queréis palabra? Que es que a una hora muy mala o que no cuestionáis nada. A ver, coro. A ver, esto es por pura ignorancia y yo creo que nos podría aclarar a todo el auditorio. Hay una parte dentro de la reproducción asistida que sería, yo creo que se llama donación de óvulos, pero deberíamos estar hablando probablemente de compra de óvulos también. Entonces, yo creo que como de eso no tenemos mucha información, igual sí nos podrías ilustrar. A ver, cuando abordamos hace ya 3 años, no, más, 4 años, sale No Somos Vasijas, sabíamos que el tema del alquiler de vientres está directamente relacionado con el tema de la donación de óvulos, pero sabíamos que no podíamos salir con las dos cosas, era imposible. Lo que sí tenemos claro es que una vez que, digamos, se ponga todo el freno, y yo creo que lo vamos a lograr, pese a los mensajes que se oyen y demás, todo el freno a la posibilidad de que se regule favorablemente la práctica del alquiler de vientres, inmediatamente tenemos que empezar con la donación de óvulos. Y sobre todo, y muy concretamente en el caso español, porque yo creo que la mayor parte de la sala no ignora que de todo el aporte de material de óvulos que hay en Europa para el comercio reproductivo, España aporta el 50% de esos óvulos y el resto de los países europeos el otro 50%. Yo siempre prefiero hacer el chiste, que es que debe ser que tenemos un fenotipo que da bien tanto para los nórdicos como para los de los países del sur. Pero lo cierto es que el comercio reproductivo, en lo que tiene que ver con la donación de óvulos, en el caso español es sangrante. Y peor aún, en el caso español es doblemente sangrante. Como sabéis, la mayor parte del comercio reproductivo de óvulos se produce siempre en los mismos sitios. Se produce en nuestras universidades, tanto aquí como en cualquier otro país, que permitan la donación de óvulos. Por lo tanto, son nuestras mujeres jóvenes universitarias las que cualquiera que se pasee hoy por una facultad verá los carteles de esto no tiene ningún problema, no hay ninguna consecuencia, te vamos a dar de 1.000 a 3.000 euros, porque además ahora está oscilando lo que se le puede pagar a una mujer joven, que acuden a la donación de óvulos por varios motivos. El más importante de todos, y que está directamente relacionado con el hecho desde que hace 5 años el incremento de las tasas universitarias. Es decir, quien no quiera ver la relación, oye, pues mira, que se siga poniendo las gafas de madera. Pero lo cierto es que hay una correlación entre incremento de tasas universitarias y proliferación de mujeres universitarias que donan óvulos. Por lo tanto, hay que acabar con eso. Una de las peticiones concretas que en su día hicimos de manera no directa, sino interpuesta a través de la CRU, el Consejo de Rectores, que en aquel momento era Tiana, ya no me acuerdo, hace 2 años, fue que por favor los rectores abordaran a nivel de cada una de sus universidades la eliminación de esos anuncios publicitarios, que además no son ninguna maravilla, en las facultades. O sea, que no se pudiera poner publicidad que tuviera que ver con la donación de óvulos para el comercio reproductivo. Es terrible y eso hay que abordarlo y no podemos dejarlo de lado. Es decir, y hay que concienciarse que hay que parar eso. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las mujeres jóvenes ignoran los riesgos a futuro que tiene todo el proceso de donación de óvulos. Es decir, y eso me lleva a otra cuestión, no, como veo, y eso me lleva a otra cuestión, el falaz concepto del consentimiento, que también hay que ir y que forma parte de esta agenda de la cuarta ola. Hay que, digamos, sacarle las vergüenzas a una serie de conceptos que se están invocando a día de hoy
para, digamos, aceptar determinadas prácticas. Y uno de ellos es el consentimiento. Es decir, le ponen el apelativo de esa mujer ha consentido donar óvulos, y lo que sí sabemos, porque además sabemos la práctica, es que es un consentimiento invacuo en el vacío, porque no se les informa realmente, no ya de los riesgos presentes, sino de los riesgos a futuro. Por lo tanto, el concepto consentimiento, todavía el otro día lo decía, nada más que es un vil pretexto para lavar las conciencias de aquellas personas que saben que están acudiendo a prácticas que son indignas. Y hay que empezar a criticar conceptos como el de consentimiento, conceptos como el del interés superior del menor, conceptos como el de la libre elección. Son todo trampas neoliberales, del más puro estilo neoliberal, para atrapar a las mujeres en una red que lo único que hace es mantenerlas en la desigualdad más total y absoluta. Y como no me lo va a preguntar, pero yo sí quiero hablar de ello, y con esto terminamos. En este momento a mí hay una serie de cosas que me preocupan. Me preocupa el panorama político, me preocupa, bueno, no tengo tan claro que los partidos políticos de izquierda se atrevan realmente a abordar una agenda en contra de la práctica del alquiler de vientres o por la abolición de la prostitución. Y me preocupa que se utilice a ese partido que tiene connotaciones neofranquistas como excusa. Me temo que Vox va a ser utilizado como una vil excusa por parte de partidos afines para retroceder en lo que ya llevamos hecho, pero también creo que se va a convertir en una vil excusa para que aquellos partidos de izquierda que tendrían que dar un paso adelante nos digan eso que ya conocemos desde siempre. No es el momento. No toca. Y eso me preocupa. Bravísima Alicia Millares. Yo quiero despedir la mesa, cerrarla, compartiendo con vosotras mi preocupación por tocarme vivir en este momento en una tierra donde parece ser que se va a velar por las tradiciones, la cultura y las costumbres, que son los toros, la Feria de Sevilla, el Rocío y, por supuesto, las procesiones. Esto es muy grave, y como bien dice Valiente eres Millares, y por eso me gusta, como bien dice Millares, a lo largo de la historia nos han dicho no toca, pero nos han dicho no tocan hasta nuestros propios compañeros de lucha. Y ¿vale? algunas que se dicen feministas. Eso es. Entonces, amiga, yo como activista, dándole las gracias a mi querida Vicky, a la concejala del Ayuntamiento de Fuenlabrada, a Silvia Buavés, con todos los respetos, os pido a todas, que sois las que estéis aquí, que sois asociaciones de mujeres, que sois federaciones, que sois feministas, que por favor os presentéis en vuestros ayuntamientos. Nosotras la plataforma os mandamos, si queréis, el documento. Presentéis la petición de ordenanza para multar a los puteros, para multar a las empresas que hacen difusión de prostitución y para que no concedan licencias de apertura a los locales de prostitución. Porque no sé si esta mañana ya se ha dicho, pero aquí ya algunas tenemos muchas canas y vemos que nos vamos a despedir del mundo, en el exagerada. Sí, no, exagerada, no, nada de exagerada. La lucha de las sufragistas duró casi 100 años. En fin, yo creo que hay que ir a la acción. La última vez que vi a Celia Morós decía la acción. Tenéis que estar en la acción. Solo teoría no. Hay que tener en una mano la teoría y en otra la acción, porque si no, no cambiamos el mundo. Y no nos pueden seguir tomando el pelo, porque nos están tomando el pelo en tanto en cuanto hay veces que también, Millares, se utiliza al enemigo o a la enemiga, que son peores,
que son todavía mucho peores, pero que desde luego nosotras tenemos que atajar eso. Y atajar eso es decir, consejos locales, queremos presupuesto, agentes sociales, nosotras también, prostíbulos fuera, oiga, madres solas, que les paguen la prestación, igual que se la pagan las viudas, porque el patriarcado no hay paga más patriarcal que la de viudedad. Aunque las viudas, con todos mis respetos, digan, Rafaela, que estás diciendo que nos morimos de hambre. Bueno, pues ya hay que poner de pie que los varones se laven, se cocinen y tengan el confort suficiente para triunfar en lo público y que no tengan una señora en la casa y luego el sistema las compensa con la paga de viudedad. Para eso nosotras, compañeras, además de estar aquí, yo aprendí de Millares, no sé si decirlo porque a lo mejor no lo puedo decir, pero bueno, hagamos una reflexión a ver qué feminismo estamos haciendo cada una de nosotras. Y aquí me quedo. El feminismo o es político o no lo es, compañeras. Gracias, Millares. Es imposible veros, ¿eh? Hay muchos focos. Bueno, creo que va a la siguiente mesa. Por favor, recuerdo mañana en el plenario no declaraciones formales, actuaciones concretas. Yo la llevo puesta, ¿eh? Yo la llevo puesta.